sobre los miedos que muchísimos de nosotros todavía manejamos, a pesar de estar en pleno siglo XXI y que estos miedos nos llevan a quedarnos estancados, detenidos o atorados en muchos momentos de nuestra vida. Me gustaría iniciar la reflexión preguntándote, ¿a qué le tienes miedo? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Sabes tú que una de las razones que hay para que el ser humano no alcance sus objetivos en la vida es precisamente el estar lleno de miedos? Y si nosotros nos preguntamos y hacemos un espacio en nuestra vida y nos damos cuenta de que tenemos miedos y miedos diferentes, entonces podemos acercarnos con decisión para ir venciéndolos, y siempre esos miedos solo podrán ser vencidos cuando estamos atentos a la voz de Dios. Voy a hacer solamente este comentario breve, no me voy a adentrar en ello. La primera lectura del día de hoy nos da la clave también para no vivir llenos de miedos. El libro de la sabiduría el día de hoy nos abre una visión maravillosa de cómo enfrentar nuestra propia vida. Y es que el miedoso es alguien que apuesta siempre por el no en caso de duda. La mayoría de las personas que tienen miedos, si se les cruza la más pequeña duda, inmediatamente dicen, mejor no. El miedoso se rodea de prohibiciones y de murallas y termina provocando los efectos contrarios a los que andaba buscando. Les pongo un ejemplo simple de decir siempre no ante cualquier duda que pasa por la mente de las personas y prefieren quedarse allí como paralizados por el miedo. Algunos de mis alumnos, tanto a nivel de prepa como a nivel de universidad, cuando me doy cuenta de que tienen tantos miedos que les bloquea la capacidad de razonamiento y les impide ir por las calificaciones altas, cuando los cuestiono y los invito a que participen y les pregunto, ¿crees que puedes alcanzar las más altas calificaciones? Y ponen una cara así como de asombro. No sé, o como que no creo, no puedo. Les digo, es que desde el momento en que tú solito te niegas la posibilidad de alcanzar el objetivo, estás vencido. Ya no es posible vencer tus propios miedos porque tú mismo te has puesto barreras, limitaciones, o los paradigmas son tan grandes que no crees que puedas vencerlos. Una de las grandes tentaciones de nuestra generación, aunque ustedes no lo crean, por eso lo decía al principio, una de las grandes tentaciones de nuestra generación es precisamente el miedo. Y es, por lo tanto, una de las más extendidas en el mundo. Al menos yo me encuentro cada vez con más personas que viven acobardadas, viven a la defensiva, no tanto por lo que les ocurre, cuanto por lo que pueda venir. El padre Víctor, como presbítero y confesor, él sabe, allí en el confesionario, cuántos miedos lleva la gente en su interior. Yo que solamente escucho y oriento para luego mandar al sacramento de la reconciliación, muchísimos esposos, tanto esposos casados por la ley civil y por la ley de la iglesia, como muchísimas parejas, de hecho, personas que viven en unión libre, vienen y piden orientación. Y cuando plantean la problemática en la que se encuentran, y uno de los dos o los dos en el fondo están convencidos que no quieren seguir adelante, que no deben seguir adelante, saben cuando ya se dan la oportunidad de escuchar, pero escuchar con atención, y descubren y se dan cuenta y confirman que su vida es de pecado, que es una situación no solo irregular, sino de grandes riesgos. Y los dos están conscientes que en la forma que están viviendo durante ya largo tiempo, los dos quieren terminar la relación y los dos tienen miedo de dar el paso para terminarla. Y cuando pregunto, ¿y por qué no quieres terminar esa relación? Ay, es que, y después, ¿y si no encuentro a alguien más? Brevísimamente, en algún momento
un matrimonio tenía problemas de veras graves, de violencia no solo psicológica, física, con intentos de asesinato de parte de él hacia ella. Y teniéndolos a los dos enfrente, cuando ya me hicieron saber su problemática tan complicada, de tanto riesgo, le decía yo a ella, ¿sabes qué? Déjalo, tienes que abandonarlo, aléjate de él. El día de mañana no te vas a dar cuenta que vives porque ya vas a estar muerta. Tienes que dejarlo, entiéndelo. Ve cuántos intentos de asesinato ha cometido en tu contra. Así como se los voy a decir, llorando me dijo, y si lo dejo, ¿quién me va a mantener? Por favor, ¿cómo es que vives esclavizado o esclavizada de tal manera, con esos miedos, que no te des cuenta que eres una persona que vales, que tiene dignidad, que a pesar de tus pecados, de tus errores, de tus fallas, eres amada o amado profunda y completamente por Dios? Y que Él te da la sabiduría, Él te da la luz necesaria para que te des cuenta que esos miedos lo único que están haciendo es mantenerte esclavo. Y muchas de estas personas, como les decía hace un momento, con las que me encuentro, viven acobardadas, viven a la defensiva. ¿Cuántas madres de familia viven acobardadas porque el marido levanta la voz y ellas tiemblan? O a la inversa, ¿cuántas mujeres son tan agresivas, tan violentas, tan sanguíneas, tan irascibles, tan neuróticas, que apenas voltean a ver al marido y pobre marido hasta los calzones se le patinan hasta los tobillos? La ven y tiemblan, les roban la libertad, con una cara de fuchi, con una cara de fastidio y de enojo, a veces sin ninguna palabra. El pobre marido como que le dijeron, engarróteseme ahí, y el pobre no se puede ya mover, ni voltear a ver a ningún lado. Y viven acobardados, y entonces pierden la oportunidad de ser felices. Muchas de esas personas que viven a la defensiva siempre, qué difícil estar cerca de una persona a la que si tú le dices blanco, él te va a decir negro. Y si tú le dices negro, te va a decir blanco. El caso es que siempre está a la defensiva y siempre te está llevando la contraria. ¿Sabes por qué? Porque tiene miedo de reconocer que es limitado o limitada. Porque tiene miedo de que le robes la delantera, de que lo quieras opacar. Tiene miedo de reconocer que no lo sabe todo y no lo puede todo. Y entonces en esa cobardía la gente se vuelve violenta. Porque también la cobardía ejerce violencia sobre el otro. Y hay muchas personas que están tan asustadas que tienen miedo solamente de lo que ni siquiera saben que puede venir y ya están angustiados. Me da risa cada vez que comparto esto que viene ahorita a mi mente. En alguna ocasión les digo que me visitó un grupo de personas, me pidieron un espacio de tiempo y cuando llegaron eran 5 mujeres, pero de esas 5 una de ellas era la mamá y las otras 4 eran hijas de diferentes edades y todas ya adultas. Y cuando las veo dije, ah caray, pues ese ha de ser un conflicto grave en la familia, y les empiezo a escuchar. Y cuando les digo, bueno, pues ahora sí, y ya que están aquí, ¿en qué les puedo servir? ¿Cuál es la razón de que vengan? Y me dice una de ellas, queremos que hable con nuestra mamá. Sí, era evidente que la señora era mayor que ellas. Y les dije, ¿y por qué quieren ustedes que hable con ella? ¿Y por qué ella no se queda sola aquí conmigo para escucharla? No, es que tenemos que decirle que, ay, es que ya no la comprendemos. Miren, organizamos un viaje a Vallarta y ya tenemos reservados los boletos de avión. Nos vamos tal martes o tal día, ¿no? Nos vamos tal día a Vallarta. Y resulta que mi mamá no quiere ir. ¿Y sabe usted por qué? No lo sé. Es que dice, ¿y si se cae el avión? Y la volteo yo a ver, le digo, mija, pues ¿cómo que si se cae el avión? Y dice otra de las muchachas, no, espérese. Es que le dijimos, bueno mamá, yo y fulanita, 2 de las hijas, nos vamos contigo en el autobús y llegamos a Vallarta a las 5 a las 6 de la mañana.
Y dice una de las muchachas, y mi mamá dice, ¿y si se voltea el autobús? No, le dije, no puede ser. Sí, así es nuestra mamá. No, espérese. Y le decimos, y cuando estemos en la playa, mira, nos vamos a pasar bien padre, vamos a estar debajo de una palapa. Nunca ha ido ella al mar. Y dice, ay no, yo mejor no voy. ¿Y si me ahogo? Madre mía, dije, no, ¿cómo le han hecho para aguantar una mujer así toda la vida? Hay gente que está tan llena de angustias que está más preocupada por lo que puede suceder que por la realidad. Y lo peor del miedo es que es una reacción espontánea y a poco que el hombre se descuide, esta inseguridad, esta reacción de miedo, pues se vuelve inevitable. Hay gente que es preferible que se quede quieta, estática, por los miedos que la invaden. Sobre todo en los grandes periodos de cambios como los que vivimos nosotros a diario, ante tanta inseguridad. Yo atiendo a muchas personas que les da miedo salir, fíjense bien, no de su casa, de su recámara, de su cuarto, de su habitación, no quieren salir. Me reservo los nombres de unas personas, pero una familia me llaman allá en los días en que acababan de asesinar a aquel conductor de televisión, Paco Stanley, y me busca una familia desesperada porque desde el momento en donde asesinan a ese conductor de televisión, el hijo mayor de esa familia, habían pasado 2 días y no había querido salir de su habitación porque él estaba convencido de que él sabía quiénes habían matado a este hombre y que la gente que lo había matado estaba fuera de su casa esperándolo a que saliera, porque como él sabía quiénes lo habían matado, él tenía miedo que lo mataran a él. Bueno, pues esto que puede parecer simple o hasta risible, quiero decirles que tuve la fortuna de acompañar a esa familia casi 3 años para ayudar a ese joven a que saliera de sus miedos. Quizá lo más característico de nuestra civilización sea precisamente el endiablado ritmo con el que ocurren las cosas. Lo que ayer mismo era normal, hoy se ha convertido en algo que ya cayó en desuso. Las ideas en que nos sosteníamos ahora, pues son expulsadas o socavadas desde todos los frentes. Ahorita decía el doctor Mosqueda, quedémonos con la riqueza de los viejos, de los ancianos, de nuestros abuelos o de nuestros padres, porque en el fondo es lo que le dio sustento a la familia. Ahora nada es verdadero, todo es relativo. Padre Víctor, tú sabes que no se acepta una verdad absoluta en nuestros días y que el relativismo, vuelvo a citar al Papa Benedicto, ha catalogado al relativismo como el monstruo del siglo XXI. La inseguridad se nos ha vuelto ley de vida. La gente mira a la derecha, a la izquierda inquietamente y te pregunta, pero ¿qué es lo que nos pasa? El día de ayer en esa manifestación de paz en Turquía, grande manifestación de muchachos que iban en esa marcha y en un momento determinado a un lado de ellos una gran explosión y ya son 90 muertos y gente que iba caminando por la paz en el mundo. Y no se dan cuenta de lo que nos pasa. La gente se pregunta, ¿y por qué esto? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mis hijos? ¿Y por qué a mi familia? Bueno, pues es precisamente que no sabemos qué es lo que nos pasa y eso nos va llenando más de miedos y de temores. Y entonces ese miedo se vuelve superlativo, exagerado, total. El hombre, lo queramos o no, es un animal de costumbres. Y en cuanto pasan las inquietudes de la juventud, mientras en la juventud nada nos detiene, todos somos capaces de hacer, solo los arriesgados, solo los que no son capaces de medir sus consecuencias y los riesgos, entran en situaciones en donde nada los detiene, nada los atora, y también eso es un riesgo que muchos de los jóvenes se meten porque o rebasan totalmente la valentía o la temeridad, y cuando esto sucede es cuando también les vienen problemas y circunstancias muy graves. Cuando alguien nos cambia todas esas inquietudes de la juventud y empezamos a comprender que la vida no solo son miedos, no solo son inquietudes, y cuando llegamos a una edad
ya madura, 30, 35, 40, empezamos los seres humanos a instalarnos y nos instalamos en nuestras ideas, en nuestros modos de ser y de vivir. Y les decía, cuando alguien nos cambia todo lo que en el principio de la juventud o en la edad inicial de la madurez teníamos miedos, sentimos que algo no está bien en nuestra vida. Tenemos deseos de cambiar, de salir de esos miedos y de esas inseguridades, pero también cuando empezamos a desinstalarnos, sentimos como que nos roban la tierra que tenemos bajo nuestros pies, como que las inseguridades nos empiezan a meter en zozobras, y al sentirnos inseguros, otra vez vienen los miedos. Un miedo que se percibe en todos los campos. Hay creyentes angustiados que temen que les cambien la fe. Hay padres de familia que tiemblan de solo pensar en el futuro de sus hijos. En el campo político son muchos los que ya cambiaron las ilusiones del siglo XX por los miedos ahora del siglo XXI. Yo me he preguntado muchas veces, ¿de veras los políticos son tan valientes o son, lo voy a decir con mucho respeto, tan estúpidos porque muchos no coordinan sus ideas y cometen cada torpeza, que Dios nos libre de ellos? ¿De veras están conscientes de que cuando se meten en la política entran en un ambiente de alto riesgo? Yo estoy seguro, y he escuchado a algunas personas que están metidos en la política, que están ahí ya casi por compromisos partidistas, pero que el miedo los tiene también paralizados. Saben que haber entrado en esos ambientes políticos, su vida está en riesgo. ¿Por qué? Por las circunstancias de delincuencia que vivimos en nuestra patria. Y hay que decir sin rodeos que no hay mejor camino para equivocarse que el que juzga y va construyendo sobre el miedo. Porque si el pánico paraliza el cuerpo del que lo sufre, imaginen ustedes, también inmoviliza y encadena su inteligencia. El miedo no nos deja pensar con claridad. El miedo reduce nuestra capacidad de razonamiento y de discernimiento. El miedoso se vuelve daltónico. Ya no ve sino las cosas que le amenazan. Yo he atendido a personas que son adoradores de la Santa Muerte y tienen una característica: se creen muy seguros y ¿saben qué? Manejan un delirio de persecución brutal. Tienen miedo de todo y de todo. Dan un paso y voltean hacia atrás a ver quién los sigue. Y no se puede construir nada viviendo siempre en el miedo o a la defensiva. ¿Por qué le tienes miedo a tu mujer? ¿Por qué tienes miedo que ella se realice? ¿Por qué le tienes miedo a que tu marido trate de triunfar y de desenvolverse de una mejor manera en su ambiente de trabajo? ¿Por qué tienes miedo que los hijos empiecen a valerse por ellos mismos cuando ya la edad es conveniente para que pongan en práctica lo que han recibido como valores en el hogar? El miedoso es alguien que apuesta siempre por el no cuando tiene una duda. Se rodea de prohibiciones, de murallas, y termina provocando los efectos contrarios a los que él andaba buscando. Un padre lleno de miedos ante el futuro de sus hijos no tardará mucho en convertirlos en un montón de rebeldes, ¿eh? Un obispo o un presbítero que tiembla ante el futuro de la fe fabricará gente descreída, o bien irá fabricando gente resentida. Un hombre o una mujer viejo que teme la muerte, ¿saben qué le pasa al viejo? Deja de vivir. Cuando un viejo se deja ganar por el miedo, ya dejó de vivir. Un joven dominado por el temor se volverá viejo antes de tiempo. Yo les digo a mis alumnos, ay chiquitos, les hablo de muchachos de los 17, 16 años a los 25. Los veo moverse en la vida con tanto miedo que ustedes están más viejos que yo. No son capaces de tomar una decisión que los lleve a ir más allá, a salir de la conformidad, de donde quieren estar como instaladitos sin que nadie los moleste. No se puede vivir de esa manera.
cuando se vive así, naturalmente, pues no significa canonizar todo cambio, ¿no? Desde luego, pero tenemos que enfrentar la vida sin miedos, nuestras relaciones sin miedos, la búsqueda del éxito sin miedos, el romper con nuestra timidez para poder darnos cuenta que el mundo nos está esperando para recibir lo mejor de nosotros. Pero si yo estoy lleno de miedos, es que yo no puedo. A las personas que están en formación permanente para ser evangelizadores, llegan y dicen, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que... Pero todavía no empiezas y ya estás derrotado. Recuerdo que cuando el señor arzobispo don Guadalupe nos invitaba a que apoyáramos en el introductorio a los chicos que llegaban el primer fin de semana allá a la montaña, y los chicos llegaban, algunos de ellos animados, pero nunca faltaban 2, 3, 4, 5 que llenos de miedos. Es que no sé ni por qué estoy aquí, es que mi mamá me presionó, es que mi papá me puso cara de enojado si no me venía, y es que, ¿y qué voy a hacer con mis amigos y con mis amigas? Y yo veo que el padre fulanito es muy estricto y es muy exigente y no puedo hablar con nadie. Y estaban llenos de miedos. Date la oportunidad de crecer, date la oportunidad de creer en ti, de creer en Dios, que puede ser distinto. Me decía hace muchos años un hermano sacerdote, muchos años, le pregunté, padre, ¿qué se necesita para estar en el seminario mayor? ¿Qué necesita un joven? Me dijo, lo primero, que no tenga miedo, que sea valiente. Porque si llega con miedos o llega con amaneramientos y cosas raras, no tiene nada que hacer en el seminario. Bueno, mis hermanos, hay cambios con los que el mundo avanza y deben de ser apoyados por todos. Y algunos con los que se camina hacia atrás, cuidado. Hay gente que da 2 pasos adelante y da 3 para atrás. Y habrá que resistir a estos cambios y enfrentarnos a ellos. Cuánto miedo cuando tienes un nuevo empleo, cuánto miedo cuando te dan un ascenso, cuánto miedo cuando ganas más dinero y empiezas a darte cuenta que le empiezas a regar. Todos esos son miedos, pero resistir desde la seguridad de aquello en lo que se cree y no desde el pánico de lo que se teme. El miedoso no se atreve a confesárselo, pero en realidad teme porque no está seguro ni de sus creencias ni de sí mismo. Y si me hago cristiano, y si me hago testigo de Jehová, y si me hago musulmán, haz algo, pero no seas tibio. Decídete a encontrarte con Cristo, rompe con tus miedos. ¿Por qué le tienes miedo a Cristo? ¿Por qué no regresas a la iglesia? ¿Por qué no vas a misa los domingos? ¿Sabes por qué? Porque tienes miedo de ser descubierto por ti mismo como alguien que no cree y no ama a Cristo. Y cuando hay alguien así, la gente se defiende, patalea, pero ya no defiende su verdad, sino quiere defender solo su seguridad. Así que, mis hermanos, no hay que tener miedo nunca y a nada, salvo a nuestro propio miedo. Termino con estas palabras maravillosas del evangelista San Juan en el capítulo 4, versos por ahí 17, 18, 19. En el amor no hay temor, antes bien, el amor perfecto expulsa el miedo, y ese amor es Cristo, porque Él es el amor. Cristo, Dios, es amor, y donde está Dios no puede haber miedo. Que tengan un excelente domingo de la mano del Señor.